498 años, Martín Lutero, en la puerta de la iglesia de la Universidad de Wittenberg, clavó sus 95 tesis que fueron su postulado para la Reforma Protestante. Estas tesis fueron resultado de su análisis juntamente con sus estudiantes de la universidad de la Carta a los Romanos. Esta mañana quiero yo proponerte que juntos podamos estudiar la Carta a los Romanos, y así como este documento bíblico transformó la vida del reformador, de Lutero, pueda transformar también tu vida y pueda servir para que tu fe aumente. Así que te invito a que vayamos a la Carta a los Romanos y descubramos cuál es el tema o asunto que trata esta carta. Por favor, si puedes abrir conmigo la Carta a los Romanos en su primer capítulo 1, y descubrimos en el versículo 5 una gran verdad. Dice ahí la carta: y por quien recibimos la gracia, dice el apóstol Pablo, y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Mira que al inicio se habla de la obediencia a la fe. Y esa obediencia a la fe es para todas las naciones. Pero cuando tú vas al final de la carta a los Romanos, en el capítulo 16, el verso 26, descubres y dice ahí que según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Una vez más se menciona la frase obediencia a la fe al final y obediencia a la fe al inicio. La carta de Romanos fue escrita para que nosotros podamos obedecer a la fe de principio a fin. Esta manera de escribir era un procedimiento literario conocido, lo dice un autor muy respetado llamado Albert Benoit, que los escritores bíblicos, los escritores semitas, ponían al inicio de un párrafo, al inicio de una sección, de una parte o de un libro, una palabra o frase que volvían a repetir al final del párrafo, de la sección o del libro, y a eso se le llamaba una inclusión. ¿Para qué servía una inclusión literaria? Para delimitar el párrafo, parte, o para anunciar el tema. ¿Cuál es el asunto que iba a tratar la carta? La carta a los Romanos nos habla de la obediencia a la fe. Pienso yo que tú sí has oído sobre el tema de la obediencia, pero tal vez nunca has oído de la obediencia a la fe. Cuando he conversado con mis amigos, con los que estudiamos la Biblia, les he preguntado si han oído de la obediencia a la fe y me han dicho no. Hemos oído de la obediencia a Dios, de la obediencia a la palabra de Dios, de la obediencia a los mandamientos de Dios, pero no de la obediencia a la fe. Sin embargo, la carta a los Romanos nos habla de la obediencia a la fe. Si tú aprendes a obedecer a la fe, si tú te comprometes con la fe, tú vas a poder recibir el mismo poder que movió toda la Reforma Protestante y que transformó la vida de Lutero a una vida de paz, a una vida de confianza delante de Dios y una vida que transformó la historia. Así la carta a los Romanos se inicia como una primera columna para la obediencia a la fe a todas las naciones y se cierra con otra columna que dice la obediencia a la fe a todas las gentes. El Señor en la carta a los Romanos, a través del apóstol Pablo, nos habla precisamente de esa obediencia a la fe, que dentro de la carta tú vas a encontrar que dice obedecer a la verdad, obedecer a esta doctrina en la cual tú tienes que comprometerte. Por lo tanto, surge una pregunta que la trataremos en el siguiente video. ¿Cuál es esa fe a la que nosotros tenemos que obedecer? Cuando tú lees la carta a los Romanos, descubres que el propósito del Señor es que tú obedezcas a esa fe de principio a fin, y esa obediencia a la fe va a transformar y va a reformar tu vida. Así que te animo para el siguiente video que podamos
saber, según la carta a los romanos, cuál es la fe que tenemos que obedecer. Bendiciones.